y las tragedias de la vida. Y la pregunta, hermanos, que mucha gente se hace, ¿cierto? Es ¿por qué? ¿Alguien ha escuchado esa pregunta que mucha gente es ¿por qué? ¿Por qué? Y es ¿por qué Dios? Inmediatamente el ser humano se dirige a Dios quiere contestar esta pregunta. Hace algunos días, ustedes saben que el huracán Harry golpeó horriblemente al sur del estado de Texas, al sur de este país. Y hasta este momento, hermano, ya tiene más de una semana, ¿cierto? Una semana más o menos. Continúa esa región devastada, en estragos. Todavía hay partes que solamente se puede uno accesar por medio de lancha o de botes. Imagínense una semana ya. Y los daños causados por este huracán, saben que son incalculables. Ha sido una de las catástrofes más grandes en la historia, se está diciendo. Peor que cuando Katrina golpeó, hermanos, en ese estado, Nueva Orleans, ¿cierto? Katrina. Y fue un huracán horrible, hermanos, pero sobrepasa. Entonces el cobro monetario realmente es en los billones de dólares. Ha habido más o menos 40 personas, creo, muertas, y pues solo Dios sabe si hay más. Miles y miles de personas el día de hoy ahora están viviendo en albergues. O sea, qué horrible, hermano. Venía mi esposa y yo, hemos estado pensando en esto y decimos, qué horrible, hermanos. Qué horrible vivir en un edificio donde están miles de personas, nada de privacidad al lado de la otra persona. Eso realmente pues es conmovedor, y obviamente para el corazón arrogante tal vez es humbling, es para ser humilde por la situación. Miles también han perdido sus casas porque fueron destruidas por el huracán. O sea, no existen, sus casas ya no están destruidas. Y otros miles de personas están sus casas inhabitables hasta este momento. Piensen en eso, hermanos. Las imágenes en realidad son impactantes, áreas totalmente inundadas. O sea, Houston, hermano, es una ciudad grandísima. Y nunca yo había, en el tiempo que estoy aquí, de que el centro, el downtown estuviera inundado. Increíble, miren esa imagen, hermano, es aterradora. Los expressways, miren la misma fotografía, el mismo letrero. Se dan cuenta que ese letrero está casi arriba de un puente. Pues miren a dónde subió el agua. Entonces, miren otra toma, el mismo semáforo, y miren cómo está el agua. Miren eso, hermano, un asilo de ancianos, de ancianitos. ¿Se dan cuenta ven dónde queda el agua, hermanos? Horrible. Ese Corvette. Inservible, obviamente. Un shelter, un refugio para personas. Ahora, hermanos, ¿qué podemos nosotros hacer en situaciones como estas? Estamos tan lejos, ¿cierto? Hay cientos de millas de distancia. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, esto podemos hacer, todos podemos hacer eso. A veces nosotros como hijos de Dios, y tiene esto que voy a decir, miren, tiene que ver con la propia experiencia del cristiano con respecto a la oración. Si el creyente no es una persona de oración, obviamente no experimenta el poder de la oración. Y es la persona que siente que no hace sentido orar, y obviamente no se va a poner a orar. Pero en realidad la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios contesta la oración. Y algo que podemos hacer nosotros acá, número uno, es orar. Todos y cada uno
de nosotros, los hijos de Dios, podemos orar. Es imposible que no puedas orar, porque para poner tu fe en Cristo Jesús y nacer de nuevo, tuviste que hablar con Dios, y hablar con Dios es orar. Orar por la gente afectada, por la gente que ha sido afectada, que Dios los fortalezca físicamente y sobre todo emocionalmente, pero sobre todo espiritualmente. Número uno, espiritualmente. Lo que sigue es lo emocional. Y obviamente oramos porque Dios los fortalezca físicamente, porque ha de ser sumamente desgastante, hablando de energía física, hermanos, vivir en una situación así, y sobre todo emocionalmente, porque ustedes saben cuántos miles de pensamientos están atravesando por cada una de esas personas que están en los refugios, hermanos. Cada uno de ellos perdió su casa. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay gente, hermano, no tiene trabajo porque el trabajo se quedó destruido también. Entonces, en la mente está pasando tantos pensamientos, y no dudamos que Satanás está tratando de hundir en el desespero a cada ser humano, porque ese es el plan de Satanás. Él ha venido para matar, robar, destruir por medio de su mentira. Y la gente ha de estar luchando ahorita en su mente más que nada. Hay necesidades físicas, claro que sí, pero ahorita el tormento más grande es lo que están viviendo en su mente acerca de su futuro. Tienen un futuro incierto. Entonces podemos orar que el enemigo no los engañe de tal manera que pierdan esperanza. Si se pierde la esperanza, hermanos, nada hace sentido. Tienen que tener esperanzas, que el corazón de estas personas, oremos también, pueda ser suavizado con respecto a las cosas espirituales, especialmente con respecto a la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Este es un momento en que están viviendo una tragedia, una situación difícil, se llama una crisis. Crisis están viviendo estas personas, y muchas veces, no tiene que ser así, pero muchas veces es cuando el ser humano ablanda su corazón y empieza a considerar a Dios. Mientras las cosas van bien, ustedes saben, mucha gente no considera a Dios en serio, nada más como practica una religión. Pero estos son momentos en que el ser humano en realidad se empieza a poner serio delante de Dios. Y si nunca habían orado con todo su corazón y con toda pasión, les aseguro que muchos en estos momentos en realidad están clamando a Dios de corazón sincero. Orar entonces también, aparte de la gente afectada, por el gobierno, hermanos, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. Orar para que sepan cómo seguir ayudando a tanta gente en esta emergencia. Es una emergencia nacional. Y se necesita mucha coordinación, se necesita pensar, se necesita lo que le llaman la logística, para ver cómo se le va a hacer número uno para seguir rescatando personas, y ahora dónde van a estar y cómo van a ser alimentados, y cómo van el proceso de enviarlos a dónde. Cierto, si muchos ya no tienen casa. Entonces, orar por el gobierno, orar para que puedan hacer llegar la comida, el agua, la ropa a toda esta gente. Podemos orar por el corazón de la gente perversa que aprovecha estos momentos para robar, hermanos. Hay este toque de queda, según sé, en Houston, precisamente porque hay gente que le importa un cacahuate el dolor humano, sino que ve la oportunidad para robar. Y eso es lo que vez tras vez que hay una emergencia, es cierto. De hecho, a protestar por lo que sea, a romper vidrios, a quemar negocios y a robar televisiones y equipo electrónico, ¿cierto? Porque la gente siempre, hermanos, aprovecha eso. Entonces, orar por el corazón de esa gente para que de alguna manera desistan. De alguna manera, al menos su conciencia que Dios les ha dado, les redarguya, les remueve y diga, no, esto no lo vamos a hacer. Entonces, orar es algo que sí todos podemos hacer. Ahora, otra cosa que todos podemos hacer es apoyar financieramente.
Todos podemos apoyar financieramente y esto también casi lo aseguro, hermano. Tal vez no 100%, pero un 99.99%. Ahora, cuando decimos apoyar financieramente, no estamos diciendo da 100, 200, 300 mil dólares. $1 es apoyar financieramente. Si realmente te ha ido tan mal en la vida, hermano y hermana, y no tienes más que 25 centavos, puedes apoyar con 25 centavos. El orgullo del hombre dice, oh no, yo un 25 centavos no voy a dar. Es orgullo. No, yo si voy a dar mucho, pero como no tengo mucho, entonces no he ido nada. No, eso es engaño. Dalo de corazón. Y este es un momento, yo creo que es para dar sacrificialmente. Seamos extra generosos. Por 4 semanas, 4 domingos, se va a estar recolectando lo que va a las misiones, hermanos, exclusivamente para esta causa. Ahora, ¿saben que el dinero es lo que más se necesita en este momento? Ahorita es más recurso financiero. La Iglesia Evangélica Libre de América, que es la denominación nuestra, abrió un sitio en el internet para que la gente pueda donar con confianza, porque también no donen electrónicamente en cualquier sitio, porque hay robo. Hay deshonestidad, ya están tratando de, hermanos, poner una página falsa para robar dinero. Entonces, si ustedes se meten a la Evangelical Free Church of America, ahí va a estar el sitio para decir donar para el huracán Harvey. Es un sitio seguro y se va a distribuir bien ese dinero. El presidente de la denominación lanzó un desafío para que todas las iglesias evangélicas libres que hay en Estados Unidos recaudemos $1 millón. Sabemos que es poquito dinero comparado con todo lo que se necesita, pero al menos es un grano de arena que podemos aportar. Y yo creo que obviamente sí podemos, hermanos, entre todas las iglesias evangélicas libres de América, aquí en Estados Unidos, juntar $1 millón. Bueno, ahí lo emocionante, en un día, en la mañana, abrí la página, iban $21,000. En la tarde ya había más de $51,000. Ahorita no he checado, pero es bonito ver que va avanzando el termómetro, etcétera. Pero aquí en Ministerio Plenitud de Vida vamos a estar tomando las ofrendas durante todo el mes de septiembre. Entonces demos extra generosamente durante cada domingo. Tal vez se va a hacer un proyecto de un equipo, se va a formar un equipo. La iglesia americana, Cross Life, ya lanzó un boletín para ver cuántos quieren ir. Un equipo que vaya a Houston a trabajar. Hermano, todos podemos, el que pueda, perdón, tengo que retractarme de eso. Si tú puedes y quieres, puedes hacerlo, hermano. Ahorita está abierta la invitación. No sé cuántas personas, si ha habido alguien que dice yo estoy dispuesto, pero el punto es de que es hacer algo, orar, apoyar financieramente, y si está en el plan de Dios y en tus posibilidades, entonces ir allá, hermanos, y trabajar. Esto va a haber oportunidad para ir por años. Sabían que no va a tomar meses, va a tomar probablemente años la restauración para que vuelva a tratar de ser normal, hermanos. Houston va a tomar años. Entonces estemos orando, y si Dios te indica ir a apoyar físicamente allá, pues que así sea. Ahora, cuando suceden estas tragedias o tragedias como esta, de esta magnitud, la pregunta que en cierto sentido es válida es, ¿cuál es la pregunta, hermano, que hace la gente? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas, pastor? ¿Por qué? Esa es la pregunta que es natural que surge. Ahora, es interesante que la gente que se hace esta pregunta, hace esta pregunta realmente muchas veces es solo cuando le sucede a él o a ella la tragedia. Porque tragedias están sucediendo en el mundo continuamente. En India hay inundaciones horribles. Si no estoy equivocado, a Pakistán o Indonesia, 1.6 millones de personas devastadas sus casitas también por las inundaciones. O sea,
En partes del mundo hay tragedias, tal vez de esta magnitud o más grandes. Sin embargo, lo interesante es que cuando la gente pregunta ¿por qué? Es cuando nos pega de cerca. Es cuando nos da o en nuestra vida, en nuestra familia, o por ejemplo ahora está sucediendo aquí en este país en el que vivimos. Y la pregunta es entonces ¿por qué? Una respuesta simple, no completa, pero esa es otra pregunta. Cuando alguien pregunta ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Y si uno se pone a escarbar ahí, hermano, en esa pregunta, ¿por qué no deberían de suceder estas cosas? Sería interesante escuchar las respuestas de la gente. ¿Cuál sería la respuesta que daría la gente a la pregunta ¿por qué no deberían suceder estas cosas? Porque cuando la gente pregunta ¿por qué suceden? Es claro que la presuposición es que estas cosas no deberían de suceder. ¿Cierto? Ya hay una presuposición, porque si no la gente no pregunta ¿por qué sucede? Y si pregunta ¿por qué no? Hay algo, ya hay un concepto, hay una presuposición de es que estas cosas no deberían de suceder o no pueden suceder. Entonces se presupone que estas cosas son malas en su naturaleza. Toda persona, ¿por qué sucede esto? Está pensando que esto no debe suceder porque es malo en su naturaleza. Se presupone que gente inocente no debe morir así, ¿cierto? Niños, niñas, mujeres, ancianitos. No debería de suceder eso en la vida. De hecho, esta misma pregunta, el por qué, ha llevado a mucha gente que ignora la verdad de la palabra de Dios a rechazar por completo la existencia de Dios. ¿Sabían eso? De que en momentos dolorosos de tragedia, la gente dice, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces, de puro dolor, y porque se asume que no hay respuesta del por qué, entonces, porque no sé la razón por qué suceden estas cosas, ahora escojo no creer más en Dios, en ti. Hay gente, hermanos y hermanas, que no soporta que les mencionen de Dios, a Dios, porque ha tenido una experiencia dolorosa. No me menciones a Dios, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo murió de cáncer, porque mi papá, mi mamá sufrieron. A esa misma pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? Porque la lógica es, si Dios existe, ¿por qué entonces suceden estas cosas? O si Dios es bueno en verdad, ¿por qué permite estas cosas? Y muchas personas tristemente escogen negar la existencia de Dios o negar la bondad y el amor de Dios porque experimentan estas situaciones. ¿Qué les recuerda a Darwin? ¿Por qué es conocido Carlos o Charles Darwin? ¿Por qué se le conoce? ¿Cómo? La evolución, la teoría de la evolución, Carlos Darwin. Ahora, ¿sabían ustedes que Darwin creció en un hogar que profesaba ser cristiano? ¿Y sabían ustedes que algo que definitivamente lo llevó, hermanos, a abandonar la posibilidad de que Dios es el creador? Es porque él atravesó una experiencia difícil con una niñita, se le murió, estuvo enfermo. Entonces le causó mucho dolor a Darwin. Entonces vean, niega totalmente el Dios de amor. Y mucha gente, si Dios fuera bueno, no sucederían estas cosas. Ahora, también muchos cristianos hacen la misma pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? Ahora, cuando ya hablamos de un hijo de Dios que hace esta pregunta, indica que aún ese hijo de Dios cristiano no comprende bien el cuadro grande del Evangelio de Jesucristo. Porque cuando entendemos el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, ya se acabó la pregunta de por qué. Ya no podemos seguir haciendo esa pregunta. Esa pregunta en los hijos de Dios no les ayuda a nada bueno. Pero número uno, cuando un creyente hace la pregunta ¿por qué suceden estas cosas?, indica que aún no se ha comprendido bien el cuadro grande del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando se hace esta pregunta, se implica que la persona no tiene conocimiento aún del por qué suceden estas cosas en la naturaleza, ni tampoco se ha comprendido la vida en este mundo desde la perspectiva de Dios.
hacia la humanidad, es decir, desde la perspectiva de la eternidad. Dios fuera de la dimensión de tiempo no se ha entendido aún. Esta pregunta, ¿por qué?, también debe ser una oportunidad entonces para aprender más del Evangelio. Es decir, si alguno de nosotros que somos hijos de Dios todavía está, ¿por qué? Porque es una oportunidad para que ya de una vez por todas arregles ese asunto. Porque tragedias van a seguir sucediendo en el mundo. Y si tú sigues con esa pregunta sin resolver, vas a seguir haciéndotela por mucho tiempo, ¿verdad?, por casi todo el resto de tu vida. Entonces, toma acción, decide investigar, preguntar, leer, pregunta a personas, a creyentes aquí más maduros de ¿por qué? Habla conmigo, hermano, ¿por qué? Pero es necesario de que ya arreglemos ese asunto de una vez por todas, porque no es bueno, pienso yo, que el tiempo siga pasando y se continúe teniendo la misma pregunta sin buscar una respuesta. Por el otro lado, vean, es importante entender también que la respuesta en sí puede ser no sé. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Sabían que la respuesta puede ser no sabemos por qué? Pero Dios sí sabe. Ya. Si decides creer esa respuesta, que es válida y totalmente legítima, escuchen, ¿por qué suceden estas cosas? Si la respuesta es no sé, después de que tú has investigado, has orado, has hablado con el pastor, has leído libros, has escuchado todo, y aún está en ti, no te satisface esa respuesta, entonces la respuesta es que no sabes la respuesta a tu pregunta. Y ya olvídate más de seguirla haciendo, porque si no sabes, entonces no sabes, pero al menos esa es tu respuesta. ¿Por qué suceden estas cosas? No sabemos por qué suceden estas cosas, hermano y hermana, pero lo que sí sabemos es que Dios sí lo sabe. ¿Puedes confiar en Dios que sí lo sabe? Entonces seguir adelante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, si aceptas esta manera de ver la vida, supongamos que no hay nada en la Biblia que te satisface, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero supongamos que no hay nada, entonces cuando tú aceptas que la respuesta es, ok, yo no sé, pero yo sé que Dios sí lo sabe, ya se termina la búsqueda y la ansiedad o preocupación del saber por qué cuando llega una tragedia. Ahora, una vez libre de esa preocupación y de la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres libre para seguir adelante y ver qué cosas puedes aprender de la situación o qué cosas puedes hacer ante la situación de la tragedia. ¿Están de acuerdo, hermano? Somos libres ya. En lugar de estarnos matando y angustiándonos por qué suceden estas cosas, si aceptamos que no sabemos, pero que Dios sí sabe, entonces ahora, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué cosas, Señor, quisieras que yo haga ante esta situación, por muy dolorosa que sea? ¿Qué cosa o cosas tú puedes hacer para mostrar el amor incondicional de Dios, hermanos, que es en Cristo Jesús? Lo siguiente lo tomé, son unos puntos que tomé del doctor o el hermano Jim Denison, que recibo su boletín de una noticia cada día, eso es lo que hace. Y la pregunta es, ¿qué le diría Jesucristo a todas aquellas personas afectadas por el huracán Harvey? ¿Qué les diría Jesucristo, hermanos? No solamente a las personas afectadas por el huracán Harvey, sino ¿qué le diría Jesucristo a todos los seres humanos que de alguna manera atraviesan una tragedia o una situación dolorosa? No de inundación nada más, sino de cáncer, sino de ver a su pequeñito sufrir y no poder hacer nada. O aún cuando hay la posibilidad por la corrupción de seres humanos que no se pueda salvar a tu niñito, a tu esposo. O sea, situaciones como las que vieron los jóvenes. Entienden que están sufriendo horriblemente y es por causa de su fe. Bueno, esto es la realidad. Cristo conoce tu nombre. Jesucristo conoce el nombre de todas y cada una de las personas que han sido afectadas en el huracán, por el huracán Harvey. ¿Cuántos dicen amén de eso? Amén.
Ni un nombre, ni una persona Jesucristo ignora. Jesucristo conoce el nombre de cada uno de los adultos, de los ancianos, de los jóvenes, de los niñitos que han sido afectados. Los conoce. Me viene a la mente a Zaqueo, hermano, cuando iba caminando Jesucristo, y recuerdan a Zaqueo, el publicano, que no tenía buena reputación, pero él se subió a un árbol porque era chaparrito, quería ver a Jesucristo y dijo: Zaqueo, su nombre ya se lo sabía. A Pablo, hermano, el apóstol Pablo, ¿recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Saulo. Pablo tenía dos nombres. Y le dijo: Saulo, Saulo, cuando se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le llamó su nombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, llamando por nombre a seres humanos. Entonces Jesucristo conoce el nombre, la existencia de Tony. Para Jesucristo, Tony existe y lo llama por su nombre. Cristo te conoció aún antes de que tú nacieras. Aún antes de que tú nacieras, Jesucristo te conoció. Cuando fuiste formado en el vientre de tu mamá, Jesucristo te conoció. Los 9 meses de gestación que estuviste en el vientre de tu mamá, Jesucristo estaba ahí y te preservó la vida. ¿Cuántos años tienes? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jesucristo te ha preservado la vida. Jesucristo te conoce desde antes de que tú nacieras. El Salmo 139, 16, hermanos, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tu embrión lo vio Jesucristo. Tu embrión lo vio Jesucristo. De cada uno de nosotros, antes de que fuéramos siquiera formados. Así, hermanos, Cristo nos vio. Y por eso matar a un embrión no es matar una bola de tejido. Es asesinato matar a un ser humano, hermano. El mundo le llama aborto, Dios le llama asesinato de una vida inocente. Él conoce, Cristo conoce tus acciones y tus pensamientos. Las acciones, los pensamientos, lo que está sucediendo ahorita en gente que sufre. Salmo 139, 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde que te levantas hasta que te levantas. Todo, Cristo lo conoce. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, lo pueden leer, hermano, sea ahorita abrir su Biblia o llegando a su casa. Es un salmo precioso. Y acuérdense, cuando lo leas, piensa, esa es la manera que Dios te ve. Él te hizo a ti. No nada más pensando en el salmista, en el David, sino en ti. Lo se fue registrado para que nosotros supiéramos que se trata de nosotros. Cristo conoce tus acciones y tus pensamientos. Cristo conoce cada detalle de tu vida. Cada detalle de tu vida Jesucristo la conoce. No va a conocer, hermanos, lo que está sufriendo su creación, sus seres humanos que Él hizo. ¿Qué les diría a Cristo? Les diría: yo conozco cada detalle de tu vida. Y por eso es buena la oración, porque si tú piensas que Dios ni se fija en ti o que no se interesa por ti, hace sentido no orar. Pero Dios está consciente de cada uno de los seres humanos y ahí está esperando a que clamen a Él. Conoce cada detalle de tu vida. Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Se le hace más facilito contar a uno que ya no tiene cabello. Sí, eso ya los hace a un lado. ¿Cómo? Eso ya no los tiene que contar. Ya. Cada cabello de nuestra cabeza está contado. Está contado. ¿Qué nos dice eso de Jesucristo? Que nos conoce perfectamente. Si conoce el número de nuestros cabellos, hermanos, ¿cómo no va a conocer todo lo que está sucediendo en nuestras vidas? Él conoce tu sufrimiento
y tu dolor. Ahora en Éxodo 3:7, hermanos, cuando habla de su pueblo, de Israel, estas son la expresión, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien, yo he visto cómo está sufriendo. He conocido sus angustias. Eso está en Éxodo 3:7. Bueno, así es como Dios te conoce. Dios está en este momento viendo el dolor y el sufrimiento de la gente de allá, del estado de Texas. Y no solamente ellos, hermanos, porque acuérdense que somos su creación. De Indonesia, que también están inundados. Y muchas millones, más de 1 millón de personas también están sin sus casitas, hermanos. Dios está consciente y dice, bien he visto tu aflicción, hijo. Yo estoy viendo tu aflicción, he conocido tus angustias. Y Cristo sufre cuando tú sufres. ¿Escucharon eso? Escuchen y pongamos, hermanos, que el Espíritu nos revele esta verdad. Cada sufrimiento de esa gente, del día de que estamos hablando de los afectados por el huracán, cada angustia Jesucristo lo experimenta. ¿Sabe por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo Jesús vino a este mundo como ser humano y sabe lo que es la angustia, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrimiento. Él vio con sus propios ojos cuando anduvo caminando aquí en la tierra, vio las injusticias, vio el dolor, había tempestades, había tormentas también. Jesucristo lo vio, pero además Él, siendo el Hijo de Dios, Él cargó todas nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Es decir, vayan para atrás de la historia 2000 años y recuerden o pinten en su mente el momento cuando Cristo estaba siendo crucificado. Más de 4.000 años para atrás, desde Adán, hubo seres humanos, todos sufrían. Cristo Jesús, ahorita estamos 2000 años, 2017, aquí más o menos. Hermanos, todo el tiempo que viene no sabemos, pero va a haber sufrimiento. La Biblia enseña que en ese momento en que Cristo murió, Él cargó nuestros dolores en su cuerpo, cargó nuestros sufrimientos, todo lo experimentó en un punto Él. Un ser humano, acuérdense que es finito. Por mucho que sea el sufrimiento de un ser humano en un punto, en un momento en la historia, piensen en un ser humano que está sufriendo el sufrimiento más horrible que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Pero súmenle todos y cada uno de los sufrimientos y angustias de todos los seres humanos que han existido y que existen y que existirán en el mundo, en este planeta Tierra. Todo ese sufrimiento y dolor, Jesucristo lo experimentó en ese momento en que fue clavado en la cruz. Todos los miedos, todas las angustias, todo el dolor, todas las ansiedades, todo eso, Jesucristo lo experimentó. Por eso es que no tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado, vivió, probado, hermano, en todo según nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Y por eso el autor hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, para hallar misericordia, para encontrar gracia en el oportuno momento. En el oportuno socorro, es decir, en el momento que más tiene uno necesidad de Él. Cristo sufre cuando sufres tú. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, el profeta Isaías, hermano. En toda angustia de su pueblo, Él, el Cordero, el Mesías que está revelado en Isaías, fue angustiado también. En cada angustia de la gente que está experimentando ahorita, Jesucristo también es angustiado. Porque somos su creación, somos sus seres humanos. Pero Jesucristo también nunca te olvidará. Nunca te olvidará. Isaías 49 dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y el versículo 16, he aquí que en las palmas de mis manos las tengo esculpidas. O sea, está casi grabado, ¿no? El pueblo de Israel.
en este tiempo nosotros, los hijos de Dios. Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Creen que eso trae consuelo y paz? Hermanos, vean, si estuviéramos atravesando una situación así de difícil, en ese momento estas declaraciones de las Escrituras son importantes que las conozcamos y que las creamos para poner nuestra fe en eso. El dolor es dolor. Escuchen, no significa, no siento nada, no significa eso. Lo que eso es para sufrir, hermano, es doloroso, más si es físicamente. Pero hay paz dentro del corazón. Nos enfrentamos a las tragedias y a las situaciones de una manera muy diferente, sabiendo que Dios está consciente de mí, que sufre conmigo, que está conmigo. Que Dios tiene mi vida en sus manos, tu vida, nuestra vida está en las manos del Señor. El futuro también está en las manos del Señor. Él camina contigo en la calamidad. El Salmo 23:4 dice, ¿alguien sabe el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Consolará mi alma por amor a su nombre. Pero el versículo 4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Escucharon eso? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la interpretación no es que aunque estés a punto de morir, aún más allá, aunque estés muerto. Ese es lo que dice andar en el valle de sombra de muerte, es ya haber muerto. Pero entonces, si aún que andemos ya en la misma muerte, no vamos a tener miedo porque el Señor está con nosotros, entonces en esta vida también nada, hermanos, nada nos va a separar del amor del Señor. Y el Salmo 46, ¿qué les parece si abren su Biblia? En el Salmo 46, ok, ahí está en la pantalla. Si lo quieren abrir está bien, pero miren este precioso Salmo 46, versículo 1 al 3, dice el salmista, y acuérdense, un ser humano que ha experimentado mucho sufrimiento y tragedias en la vida, un ser humano inspirado por Dios, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos. Por tanto no temeremos. Pero tienen que confiar. No, esto no es algo para nada más saber la información en tu cabeza. Tiene que moverse más. Tienes que creerlo y poner tu confianza y decir, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú, Señor, eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, Señor. No temeré, porque el temor, hermano, es horrible. El temor te amarra, te paraliza, dice la Biblia, el libro de Proverbios. El temor del hombre pondrá lazo. Es decir, una vez que la gente se llena de temor, se queda paralizada, no actúa y se pierde obviamente bendiciones que Dios quiere que experimentes. Ahora, Dios usa muchas maneras para socorrer y ayudar a las personas que atraviesan por tragedia. Pero, ¿saben? Cada una de ellas envuelve generalmente seres humanos. Dios puede usar muchas maneras, pero generalmente todas las maneras de Dios envuelven personas, gente, seres humanos. Ahora, Dios puede hacer un milagro y todavía vamos a poner atención al desarrollo de las historias de esta gente, ¿cierto? Porque todavía no se revelan muchas cosas. Tal vez alguien va a decir,
decir que de una manera milagrosa, hermano, Dios hizo algo en esa tragedia. Puede ser. Pero la manera general en que Dios ayuda a las personas que atraviesan por tragedias no es necesariamente puro milagro, 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 milagro. Es usando seres humanos como nosotros. La realidad, vean, cuando Dios hace algo bueno para personas que están experimentando dolor, la persona que Dios usa en realidad no tiene que ser cristiana. Ni siquiera tiene que creer en Dios. Y Dios es soberano y lo usa para beneficio de las personas que sufren. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es lo que está sucediendo precisamente en estos momentos con el huracán Harvey. ¿Ustedes creen que todos son cristianos? ¿Los miles y miles de personas que están ayudando? No. Hay unos que han de odiar el cristianismo. Y Dios los está usando para su gloria, para ayudar y mostrar su compasión a estas personas. El doctor Jim Denison, hermano, dice: cada rescatista es una extensión de la compasión y el cuidado de Dios en estos días catastróficos. Cada rescatista, aunque ese rescatista no cree en Dios, aunque ese rescatista sea ateo o evolucionista o aún sea satanista, cada rescatista es una extensión de la compasión de Dios, porque Dios es soberano. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Cada acto de asistencia, cada recurso y provisión es un regalo de gracia y misericordia, venga de quien venga. Y créame, así de precioso y de glorioso es el Señor, porque la gente que Dios usa ni siquiera tiene que ser cristiana o honrar la palabra de Dios. Dios dice: ven para allá y haz lo que se supone o espero que tú hagas. Y saben, de la otra cara de la moneda, de la misma manera, la gente que recibe la ayuda no tiene que ser cristiana. ¿Ustedes creen que están rescatando evolucionistas? ¿Oh, sí? ¿Ustedes creen que están rescatando ateos, que odia a Dios, que odia a Cristo? Claro que sí. O sea, la gente que está recibiendo la bendición de Dios, usando sus propios medios, los recursos de Dios, hermano, la gente ni siquiera tiene que ser cristiana. Y Dios está extendiendo su gracia y su misericordia y su compasión por medio de lo que Él está haciendo. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Cierto? Sobre todos. Todos, aún los que odian a Dios, aún los ateos, aún los satanistas, evolucionistas, están recibiendo el sol de Dios. Porque el sol lo hizo Dios para beneficio de la humanidad, independientemente si creen en Él o no creen en Él. Así de hermoso, de precioso es nuestro Dios. El sufrimiento existe y también existe Dios. Esto no es algo imposible. Dios es bueno, misericordioso, es amor incondicional, y al mismo tiempo el dolor, sufrimiento y muerte existe. Y digo esto porque mucha gente piensa que si existe el dolor y el sufrimiento, entonces no puede existir Dios. ¿Quién dice eso? Nos vamos rápido, hermanos. Abran la Biblia en Romanos capítulo 8, el versículo que hace un momento leímos para la Santa Cena. Y quiero terminar con estos pensamientos. Romanos capítulo 8 y el versículo desde el 21 al 23, vean, Romanos 8, 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué está hablando ahí? De la creación. De la creación, incluyendo el sol, la luna y el planeta Tierra. Esa es la creación, pero va a ser libertada. ¿Qué quiere decir que va a ser libertada? Es que está esclavizada hasta este momento. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, hermanos. Y no solamente la creación, vean, la catástrofe y todo, incendios que suceden, inundaciones, terremotos, tsunamis y todo eso, la creación está gimiendo.
Va a ser liberada cuando los hijos de Dios, nosotros los cristianos, seamos liberados, hermanos, y el plan de Dios llega a su consumación final. Versículo 23, no solamente la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay sufrimiento en este mundo. Génesis capítulo 3. Dios no hizo el mundo así, pero el ser humano por su desobediencia causó todo ese desastre. Pero Dios, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Y Dios, aunque haya dolor y sufrimiento, hermanos, Dios tiene un plan perfecto. Esto es temporal. Versículo 24, del 23, perdón, y no solo a ella, ok, lo terminamos. Ahora el versículo 35. Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Por qué Dios inspiró al apóstol Pablo a que escribieran esto? ¿Saben por qué? Porque esa es la experiencia de la raza humana desde el principio de la creación, desde Génesis capítulo 3. Hay tribulación, hay angustia, hay persecución, hay hambre, hay peligro, hay espada. Todo eso. Entonces vean, y Dios es real, Dios existe. La existencia del sufrimiento y el dolor no elimina la existencia de un Dios bueno y justo. Entonces, espera el sufrimiento. Si eres hijo de Dios, vamos a esperar el sufrimiento y el dolor, porque eso es lo que es parte de la vida. Espera sufrir. Versículo 36, miren, hermanos, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Especialmente esto se refiere a gente que teme a Dios. Miren el testimonio de los jóvenes, lo que vieron, hermanos. Sufrimiento y dolor por causa de Cristo Jesús. Entonces, espera sufrir por causa de tu fe también. Van a criticarte, van a atacarte, van a juzgarte, van a odiarte, van a aborrecerte. Pero versículo 37, afirma tu victoria en Cristo Jesús. Que dice el versículo 27, antes, en todas estas cosas, en huracán Harvey, en tsunamis, en cáncer, en enfermedad, en persecución, en odio, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de ¿quién? De Jesucristo, de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Entonces afirma tu victoria en Cristo, somos más que vencedores. Y por último, celebra el amor incondicional de Dios. Versículo 38, hermanos y hermanas. Por lo cual, vean, un ser humano así igualito que nosotros, pero que entendió el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios, por medio de su fe en Cristo Jesús. Un ser humano dice, por lo cual estoy seguro, confiado, garantizado, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, pero que es en Cristo Jesús. El amor de Dios, hermanos y hermanas, es solamente en Cristo Jesús. El ser humano que rechaza a Jesucristo y dice que está experimentando el amor de Dios, se está engañando, porque no es la manera. Dios estableció los términos y realmente, hermanos, el amor de Dios se conoce en su plenitud solamente por medio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a ser despedidos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por su palabra y acuérdense las cosas que podemos hacer: orar, donar, participar, que Dios nos use. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada versículo, Señor, que tú inspiraste a tus santos hombres para que lo dejaran escrito y, Señor, nos llegara hasta nosotros el día de hoy. Gracias porque es palabra de verdad, digna de ser creída, digna de ser confiada plenamente, Señor. Seguimos orando por estas personas que han sido afectadas, impactadas por este huracán, Señor. Oramos con todo nuestro corazón que seas con ellos, que los fortalezcas, que los consueles, que los ayudes,
que supla sus necesidades, Señor. Y a nosotros también que muevas nuestro corazón para que nos guíes qué podemos hacer, Señor, aparte de orar, aparte de donar financieramente o aún trabajar e ir, Señor. Que aprendemos nosotros, que estemos también preparados. No quiero decir si llegara a suceder una tragedia, sino para cuando llegue a suceder una tragedia en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, llévanos con bien, despídenos de este lugar, pero sabemos que tú vas con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.